Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de Crónicas Marcianas, del escritor estadounidense Ray Bradbury. La primera edición de esta novela se realizó en 1950. Se compone de casi 30 relatos cortos relacionados con el planeta Marte y la colonización de este por la raza humana. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Para quien no nos conoce, somos mejor conocidos por nada aún, pero este es nuestro intento por darle un giro nuevo a este tema de los podcasts, a este tema de los videos. Hace poco encontramos un video de la BBC de Brian Eno que decía que a él le gustan las conversaciones, le gusta discutir, le gusta ver algo que se pueda entender, porque cada vez que crees que entiendes algo, lo que hace es abrir la puerta para desvanecer un misterio. Todo se abre como un fractal y se vuelve cada vez más rico. Así que vamos a enriquecernos y aprovechando que hemos traído a la mesa el fragmento con el que iniciaba hace algunos años Orson Welles, su relato de la invasión de alienígenas a la Tierra, un relato que causó mucho desconcierto, mucho asombro, mucho miedo en su momento. Vamos a aprovechar para dirigirnos hacia donde queremos llegar y tomando como punto de partida vamos a citar unas partes de lo que menciona Welles. Antes de continuar hay que acotar una cosa o un punto del que estamos convencidos de alguna manera Mario y yo, en el que la ciencia ficción como tal, como género, podríamos llamarlo como un género prehistórico, porque en las mitologías antiguas y en las mitologías tal vez presentes ya hemos escuchado y hemos leído acerca de viajes a otros mundos, a otros tiempos, de héroes, de vehículos, de cruzas entre dioses, bestias y hombres. Y este género no ha hecho más que alimentar el presente y el pasado que ya hemos vivido. Y pues creo que ya teniendo estas ideas claras, podríamos comenzar a platicar un poquito del libro, platicar de lo que nosotros interpretamos que el escritor está tratando de plasmar en esta novela, apoyándose de la colonización a otro planeta para reflejar tal vez la realidad que existía en ese momento. Entonces, por ejemplo, se me ocurre iniciar con algún relato o alguna parte que te haya gustado. yo quisiera hasta por un momento citar dos partes y vamos a comenzar con una cita que a mí me gusta, que me llama la atención y viene a colación con el título ya del libro que dijo Mario, y es la película de La Llegada con Amy Adams, en donde tenemos de principio el arribo de algunas naves al planeta Tierra y la primera barrera con la que se encuentran para establecer el contacto es el lenguaje. ¿Y por qué hacemos esta cita de primera instancia? Bueno, pues porque las primeras partes que podemos leer en Crónicas Marcianas justo traen ese problema. Justo habla de la dificultad para entablar la conversación entre humanos y seres de otro planeta, que en este caso es Marte. En una de las primeras líneas se puede leer la relación de un matrimonio en Marte, en donde la esposa, un poco hastiada, un poco cansada de su relación de matrimonio, comienza a cantar una canción que en la vida se había escuchado en Marte, pero que de repente ha llegado a su mente y que también su esposo le pregunta qué idioma es ese, que de dónde lo ha escuchado. Y bueno, pues de ahí sabemos perfectamente que el lenguaje en su acepción más amplia es
es poder explicarnos lo que estamos pensando, poder explicar y comunicar lo que estamos sintiendo o viviendo de alguna manera. Existe para alimentar un poquito más acerca de este punto, existe una teoría que viene a colación, que escribió Steven Pinker en su obra La tabla rasa, en donde menciona que simplemente existe a veces una incomprensión mutua de dos especies. Mario y yo podemos ser bien prácticamente hoy dos especies que están tratando de llevar por buen curso lo que hemos encontrado en esta obra de ciencia ficción. Y ahora nos vamos a encontrar con un problema en donde vamos a tener que explicar cómo es que funciona lo que leímos, las lecciones que encontramos en eso que leímos. Y pues de ahí nos vamos a profundizar lo más que podamos, lo más que queramos también. Oye, ¿sabes? En esa entrada, en esa segunda narración del libro, me encantó demasiado. Aparte de las dificultades para entenderse, que ya después se van a acentuar un poquito más en dos, tres cuentos más adelante. Hay una cita que me encanta y fue de las primeras que me enamora del libro. La voy a leer textualmente. En el tercer planeta no puede haber vida, explicó pacientemente el señor K. Nuestros hombres de ciencia han dicho que la atmósfera tiene demasiado oxígeno, haciendo alusión de que no podían llegar visitantes de otro planeta y menos de la Tierra porque la vida no podía existir ahí, porque era completamente oxígeno. Empezamos con esos problemas de lenguaje, de comunicación, y también empezamos a hablar de que nuestro conocimiento es tan limitado que creemos que no puede existir vida, porque no conocemos más que una, básicamente, a base de carbón. Entonces podría existir diferentes tipos de vida en el planeta y ellos lo acentúan en una frase que podría parecer tan trivial en una plática y se me hace demasiado interesante en ese mismo punto que comentas. Exacto, y es justo lo que creo que siguiendo también un poquito con la línea de la teoría esta de Pinker que mencionaba de inicio, voy a también leer un poquito al respecto. Este señor proponía en su teoría que lo importante es saber cómo usar las palabras en determinadas circunstancias, aprender lo que significan las palabras y las frases en las que se pueden emplear. ¿Por qué dice eso? Pues porque usualmente cuando estamos en medio de un debate o en medio de un desacuerdo, una persona, una de las dos, una de las tantas que puedan participar en una discusión, en el debate, interpretan el mismo evento de diversas maneras. Y esto también se sucede para el conocimiento. El conocimiento no está limitado solamente a lo que hoy vemos, a lo que hoy sabemos. Y por eso me parece que es bastante atinado un poco regresar y decir que justo que el género de la ciencia ficción no es más que un viaje continuo al pasado y un viaje de vuelta al futuro para decirnos cómo hemos avanzado, qué es lo que imaginábamos antes y en qué parte estamos ahora. Pero esta es como la primera partecita que toca Bradbury, así como, pues, ok, limitaciones del lenguaje, ya después vemos que tienen capacidad de comunicarse vía telepática, se rompe la barrera de una forma rápida, pero aún así existen diferencias entre las dos razas, ¿no? Entre los marcianos que existen en ese momento y los humanos que empiezan a llegar. Voy a leer otra parte. Quisimos derribar a Darwin, Huxley y Freud, pero eran inconmovibles. Y entonces, como idiotas, intentamos destruir la religión. Esto está haciendo mucho realce en un capítulo o en un pequeño cuento en el que, ok, ya nos entendimos, ya sabemos que tú vienes de otro planeta, te estamos recibiendo, pero los humanos, algunos humanos se dan cuenta de que nosotros somos todavía una raza un poco primitiva que puede llegar hasta otros planetas, pero en este caso los marcianos, ellos se supone que todo su conocimiento ya estaba mezclado, como tanto la ciencia, el arte y la religión eran uno solo. Y entonces se da cuenta de esto uno de los tripulantes de la nave y cita esta parte, ¿no? que acabo de mencionar y que me hace regresar a que, pues sí, o sea, primero teníamos todo estructurado con la religión porque podía ser explicado de forma mágica o de forma omnipotente de algún ser superior. Y ya después cuando nos dimos cuenta que existía la ciencia, ya no eran tan compatibles en cierto punto. Entonces fue lo que dijo, o sea, intentamos destruir esa parte de la religión porque ya no era coherente. Cuando lo ideal es que tratemos de encontrar un punto medio entre toda la información.
Vamos a... Espero que no nos metamos en territorios tan truculentos al tocar un poco el tema de la religión. No lo toquemos, no lo toquemos. Digo, nada más es como encimita, ¿no? Es citando una línea del libro. Porque mira, no tenemos ninguna referencia importante como para poder meternos en temas escabrosos. Solo, pues, mencionarlo como en cualquier plática. Sí, sí, y estoy de acuerdo en esa parte y creo que insistiría mucho en la apertura. O sea, como que pondría de manifiesto apertura. Esa sería como la palabra clave para que te des cuenta que nada se puede centrar, o que bien nada se puede centrar, o nada debe de ser centrado en una sola práctica, ¿no? Porque nada está dicho aún. O sea, a pesar de que tenemos múltiples investigaciones, a pesar de que hay múltiples estudios, yo podría atreverme a decir que nada está dicho aún, que aún hay cosas pendientes ahí que están esperando, que están aguardando a ser descubiertas o simplemente a ser indagadas más de lo que hoy día ya vimos. A mí de repente encontré, espero que no me vayan a sepultar después los seguidores de Bradbury o seguidores de Rulfo, pero lo cierto es que por momentos me recordó un poco a Pedro Páramo este relato en el que se mezclan los eventos como de entre que uno piensa que está vivo y el otro, o sea, partiendo de que se encuentran dos personas, uno de la Tierra y uno de Marte. Sí, en el encuentro nocturno, ¿no? En el relato del encuentro nocturno. Es una parte en la que a ti como lector también te confunde, como lo hizo en su momento Rulfo con el relato de Pedro Páramo. Tú puedes seguir la línea del relato y de repente dices, ya está muerto. Y en este momento también dices, ¿quién está muerto? ¿Quién está alucinando? Eso es lo interesante. Pero acá, con Bradbury, creo que sí te confunde, pero al final sí te deja bien en claro qué está pasando. Como que sí reexplica las cosas y aparte, por cada cuento, sí hacen referencia al final de, pues mira, pudieron haber sido los fantasmas del pasado o del futuro que se encontraron en este momento. Precisamente también hay una cita por aquí de ese párrafo que me gustó muchísimo, que dice: ¿qué importa quién es del pasado o del futuro si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder sucederá mañana o dentro de 10.000 años. Que es la referencia que hacen. Oye, yo estoy vivo aquí, pero mira, hay una fiesta en esta ciudad. Y el otro dice, sí, yo también estoy vivo y yo voy a otra fiesta de humanos, ¿no? Y tú vas a la fiesta de marcianos. Por eso, por lo menos sí deja bien claro que fue ahí como una imagen que después retoma esa idea en algún otro cuento, ¿no? En el que ya no están sujetos a algo físico, ya son algo incorpóreo que pueden existir miles de años, ¿no? Y que no van a estar cerca de nosotros porque en ese cuento específicamente, que está más adelante, hablan de unos sacerdotes que van a tratar de convertirlos al cristianismo, básicamente. Y entonces le dice, pues es que ya no lo necesitamos, mira, nosotros ya trascendimos de esta información, pues ya no puedes venir a contarnos algo diferente, ¿no? En cambio, tú podrías aprender de nosotros. Entonces creo que sí delimita bien ahí, ¿no? Esa forma. Pero sí, estoy de acuerdo. Me recuerda un poco a ese tipo de lecturas, que también me encantan. Sí, claro, pero creo que ahí viene más lo importante y a donde tal vez podamos llevar más este análisis. Y me gusta esta parte porque me voy a regresar un poco a lo que pensaba Wells en su momento cuando se manifestó como un gran exponente de la ciencia ficción, de este tipo de relatos, en donde pues para él este tipo de fantasías científicas no solamente eran pesadillas ni entretenimiento de terror, sino esperanzas de cambiar al hombre, transformar al mundo sin violencia ni anarquía. Y lo traigo justo a colación en este momento por lo que acabas de mencionar de la intención del hombre de llevar o de exportar todo, y llamemos de todo es hasta Hasta la religión. desde la forma de hacer casas hasta la forma de tener fe. Y como todo tipo de excursión o todo tipo de conquista ha tenido fallas, ha fallado en su momento. En estos relatos no es la excepción. En estos relatos encontramos fallas en las primeras expediciones, encontramos muertes en las primeras expediciones, encontramos dudas en las primeras expediciones, como
como en su momento me voy a atrever a mencionarlo, el mismo Cristóbal Colón cuando creyó que había llegado a descubrir, estaba en la India, pero había descubierto América, ¿no? Y se menciona en el libro, de hecho se menciona en una parte, una persona de la Tierra, si no mal recuerdo, también dice eso, o sea, estamos pues nada más queriendo seguir como la línea que nosotros ya imaginamos. Pero al final se redimen, al final, bueno, ya después hablarás del final, pero al final se redimen un poco. Sobre esa línea, ¿qué opinas del relato del marciano? No sé si lo recuerdas, pero es básicamente esa parte como un ser que se transforma en como todos los anhelos de las personas, que creo que podemos ir como por la misma línea. Un marciano que llega a la casa de dos personas y estas extrañan demasiado a su hijo. Y el marciano toma la forma de su hijo y no les importa. Dicen, bueno, pues mira, es la cara de nuestro hijo, pues vamos, ¿no? Pero después se topan con que no solo ellos ven la imagen que ellos quieren ver, sino todo el pueblo ve la imagen que quiere ver. A mí se me hace de lo mejor de este libro ese cuento. Sí, bueno, según yo es de los primeros también relatos, antes de pasar como al punto máximo de los relatos, me parece... No, ya es casi al final. Bueno, intermedio en como la trama. Bueno, entonces estoy confundiendo un poco. Qué mal que lo confunda. Pero me recordó también a esta parte del principio donde creo que es la tercera expedición. Y la tercera expedición justo se encuentra en medio de un pueblo marciano. Y ellos también empiezan a ver en los rostros de los marcianos a toda la familia que habían perdido tiempo atrás. Claro, sí, de acuerdo. Y al final, bueno, después del libro, pues terminan muertos. Y volvemos al ciclo del inicio, ¿no? O sea, vuelven por el desconocimiento de unos y de otros. De ambas partes terminan muertos los expedicionarios porque pues no entendían los marcianos qué hacían ahí, ¿no? Y pues nos volvemos como lo que ellos recordaban y después fuera de aquí. Claro, pero al final eso es un tipo de defensa de parte de los marcianos para detener un poco o contrarrestar ese tipo de invasiones. Pero ahí justo es a lo que quiero llegar como que como humanidad todavía no, y creo que también lo dice más adelante el libro, es que como humanidad aún no hemos entendido mucho, porque tenemos patrones y esos patrones vamos y también se están repitiendo en la faz de Marte. Ahora, también podemos aclarar un poquito que todos estos relatos, esta suma de relatos, están muy cargadas de la ideología que teníamos en los 50, ¿no? Hay un relato específico de las personas negras o afroamericanos, ahí todavía los menciona como negros. También se ve mucha, digámoslo así, el rol femenino es muy, muy estricto, de acuerdo como hace 100 años prácticamente. Y también el rol de las personas negras es el mismo que teníamos hace 100 años. Entonces, quiero regresar al punto que comentabas, que efectivamente, a pesar de que teníamos esas limitantes también en su momento, seguimos pensando de la misma forma actualmente. O sea, ya no es con la misma fuerza que era hace 100 años, pero seguimos siendo un poco obtusos en algunos pensamientos, ¿no? O formas de pensar. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso justo también hace un momento me atreví a decir que la ciencia ficción no es más que un viaje al pasado, presente y futuro para mostrarnos qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que poco que hemos aprendido. O sea, sigue siendo un tema actual el tema de relegar a la gente negra. Sigue siendo un tema actual el relegar a las mujeres. En menor medida puede ser, pero existe. Y vuelvo al punto, la ciencia ficción nos está mostrando que aún no aprendemos nada. Desde hace 100 años no hemos aprendido nada. O sea, sigue siendo muy actual. A pesar de que hablen de fonógrafos y que hablen de telegrafía y hablen de diferentes dispositivos que teníamos hace muchos años, seguimos con la misma forma de pensar. Y eso está interesante, me gusta. Si Darwin existiera aún, yo creo que... no sé, él estaría enojado todavía con lo que ve, porque uno de sus puntos en la teoría era que la evolución tenía que ser un mejoramiento continuo o bien la extinción de las especies incapaces de mejorar. Si este tipo de situaciones las seguimos viendo, pues es que no hemos mejorado. Sí, también tomemos en cuenta que toda esa evolución no se da en saltos de 10 años, ni de 20, ni de 50. Pues esa evolución siempre es como en saltos mayores de tiempo. Yo creo que vamos por buen camino. En general, quiero creer que vamos por buen camino. Y es bueno
retomar este tipo de lecturas porque te das cuenta qué tanto has crecido, por tanto puedes permear esa información a las personas que están alrededor de ti, por lo menos. Sí, justo. ¿Algún relato que hayas dicho, wow, con este me quedo? Creo que es el relato más amplio. Bueno, uno de los relatos más amplios, que es el que tiene como título el nombre de un poema de hace algún tiempo. En el título incluyen el nombre de la luna. Ya sé que nos estamos, o me estoy estacionando mucho en esta parte, pero es el que más me asombra. Aunque siga brillando la luna. Aunque siga brillando la luna. Si yo pudiera tener la facultad de hacer una edición y cambiarle el título a ese poema, le pondría un título como Bajo la misma luna, porque bajo esa misma luna hemos visto conquistas a múltiples regiones del planeta, hemos visto sometimiento en muchas partes del planeta, y en este relato vemos que esas mismas costumbres o esas mismas ideas de sometimiento, de colonización, se van y se exportan, se expanden a un planeta diferente en el que ya se habían utilizado. La misma luna ya nos vio hacerlo hace tiempo, y hoy esa misma luna que fue testigo también puede ser testigo de lo que se está reproduciendo en un planeta. Tocando ese punto muy específico, hablemos directo del final, ¿no? Que también se me hace, sí me enganchó como la primera frase que había comentado hace un momento. Para mí fue un remate buenísimo, o no remate, sino un final muy bonito, en el que precisamente ya después de toda la destrucción, tanto de la Tierra, que no tiene que ver nada con las invasiones marcianas, vaya, que no tiene nada que ver con las expediciones marcianas o expediciones a Marte, que no tiene nada que ver con que ya se acabaron todos los marcianos en el planeta prácticamente. Al final solo quedan unos pocos humanos. Entonces, en este punto, las pocas personas que quedan son las que tal vez pueden ayudar a mejorar todo, ¿no? No sé, así lo explican de esa forma. Llegan a Marte después de 20 y tantos años, 27 años de empezar estos viajes, y empiezan a quemar los libros o las normas que tenían antes. Y le explica el papá a sus hijos, ¿no? Eso es como un nuevo comienzo, no vamos a atarnos a las líneas que ellos tenían. Ellos ya se destruyeron, ya destruimos aquí. Entonces nosotros podemos tener un nuevo comienzo. Es justo esa parte me acaba de recordar un poco, valiéndonos del tema espacial, a Star Wars. En una de las últimas películas de Star Wars, Luke cuando reaparece, justo él está decidido a quemar todo, a quemar esas guías del Jedi, para recomenzar de nuevo, para escribir nuevamente. Y eso te pone emocionante, y a mí me pone también en perspectiva, citando nuevamente, hay una frase que dice: la religión no es una cárcel, sino solo una guía. Y hablando de Star Wars, qué triste que ya no siguieron esa idea en la última película, pero bueno, se planteó la idea, a mí también me encantó. Pero bien lo podremos asociar con esto, o sea, no, yo creo que la mayoría justo esa es mi idea, que la mayoría de nosotros como personas nos movemos con referencias, nos movemos con citas, o sea, hacemos todo esto para ponernos en perspectiva y ampliar el criterio. Es cuando llegan al final, ya son muy pocos humanos básicamente, y se están reflejando en un río, en el río que está cerca de la ciudad que van a poblar, los pocos humanos que quedan. Y la línea final del libro es: los marcianos les devolvieron una larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. Entonces básicamente es pues mira, ya estamos en otro planeta, ahorita ya somos marcianos, ya no estamos reflejando a nosotros. Entonces es el nuevo comienzo, ¿no? Que estamos hablando, que de alguna forma tendríamos que tener esperanza de que siempre podemos tener un nuevo comienzo, pero no siempre es así. Sí, y suena un poco triste y a veces hasta desesperante entender ese tipo de situaciones. Me voy a atrever a hacer una nueva cita que viene tal vez un poco a colación con esto que somos como raza humana, con esto que a veces representamos como raza humana, y se desprende del libro del El ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo está escrito por un autor de raza negra, y en una de sus líneas podemos leer una reflexión, uno de los
En este libro principalmente encontramos a negros que se van a ser explotados y al final estas personas de raza negra reniegan de este ferrocarril que los transporta y reniegan en sí de América. Y la cita textual es la siguiente: América es un engaño, el más grandioso de todos. En su fuero más íntimo, la raza blanca cree que está en su derecho de apropiarse de la tierra, de matar a los indios, de hacer la guerra, de esclavizar a sus hermanos. Si hubiera alguna justicia en el mundo, esta nación no debería existir, pues sus cimientos son el robo, el asesinato y la crueldad. Yo modificaría algunas de esas palabras, pondría el humano al principio en lugar de América. En lugar de hablar solo de blancos, me atrevería también a decir solo la raza humana. Y cuando dice si hubiera alguna justicia en el mundo, también me gustaría poner si hubiera alguna justicia en el universo, viendo lo que sucede, pues tal vez no deberíamos de ser tan egoístas creyendo que somos los únicos en el universo. Y pues ya que estamos en esa parte final, voy a hacer una nueva referencia, y es respecto a una película en donde uno de los personajes principales, cuando ve que se ha establecido todo este contacto y que se está aconteciendo todo lo que se acontece una vez que han hecho el contacto, ella dice en una frase muy corta que todo hubiese sido más fácil si solo le hubieran hablado con poesía. ¿De qué otra forma podemos terminar? No encuentro otra. Sí, así creo que me gustaría como ver que sí fue muy complicado, que esta parte de esa invasión o las invasiones son complicadas y todo hubiese sido más fácil en diferentes términos, no solo con poesía, ¿no? O no un estricto sentido de poesía. Pues bueno, creo que no tenemos más que agregar a este título, ¿no? Con ya bastantes párrafos citados y bastantes, no solo citas hechas del libro directamente, sino de la cultura popular. Sí, cierto, es cultura popular que esperemos nos hayan seguido en esas referencias. Como dijimos del principio, esto se llama Citando Párrafos. Esta es la intención, para nutrir más allá que solo decir este libro se trata de. Esta es nuestra intención. Este es el primer capítulo del que esperamos sean varios, en el que profundicemos más al respecto. En algún momento tendremos la intención de invitar a personas para hacer más amplio, para hacer tal vez más completo este círculo de debate, círculo de referencias, círculo de citas. Hoy quisimos comenzar así. Estamos conmemorando una fecha de Bradbury. Estamos conmemorando una fecha que tiene que ver con él. Sí. Dentro de algunos días cumpliría 100 años. Entonces, también por eso decidimos empezar con este libro. Y por adelantado, un feliz cumpleaños a Bradbury, donde quiera que esté. Espero que haya adoptado alguno de sus consejos fuera de este planeta y hoy tenga una vida eterna, no solo a través de sus letras. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.